¿Qué onda, chicos? What's up? Vamos aquí con un pequeño resumen del día 1 de Rey. Más que una guía, es un resumen de cómo funciona Rey, qué hace, qué 10.2. Todo basándonos en la beta 1. Recuerden que esta es la beta del día 1. Hoy en la tarde podría cambiar y también pasado mañana podría cambiar y en el día de lanzamiento también podría cambiar. Así que lo tengan en cuenta. Normalmente no va a cambiar mucho la mecánica del personaje, pero sepa que los valores pueden cambiar, ¿no? Resumen del día 1. Se recomienda sacar dupe 0 o directamente ir por 6 estrellas. Tal cual, ni dupe 1, ni dupe 3, ni dupe nada. Dupe 0 o dupe 6. Si quieres algo más de comodidad para sub DPS, pues también podrías irte hasta el dupe 5. Pero si ya estás en el dupe 5, mejor ir directamente por el dupe 6. Para servidor de reboot, por ahora se quedó con dupe 0, dupe 1 y dupe 6. Sería lo recomendado al menos para servidor de reboot. En cuanto a qué hacen las estrellas, pues la estrella 1 en lo que es tu total de daño que te aumenta. Tu daño te va a aumentar aproximadamente un 6 a 8% como máximo. Y luego tenemos la estrella 3, que la estrella 3 te va a aumentar el daño pues en un 12%. Y luego la estrella 5 es más que nada comodidad, quality life. Y este es bastante importante porque te aumenta 25 puntos extra de energía. Más adelante hablaremos de qué es la energía y cómo funciona. Estrella 6 te aumenta 20% de daño cuando estás en el modo consumo de energía. 20% tanto para Electro como para Escarcha. Y hasta ahí terminamos con las estrellas. El consumo de energía, la postura de consumo de energía se puede activar después de tener mínimo 70 puntos de energía. Esto, claro, tomando en cuenta que estás jugando una Copium Rey DPS, que por lo general esto no lo vas a hacer nunca. Entonces, como ella siempre la vas a usar como sub DPS, normalmente lo que vas a hacer es cuando tengas los 100 puntos de energía, vas a activar esta postura. Más adelante hablaremos cómo funciona la postura. Vamos a hablar ahora de cómo se consumen, cómo se obtienen estos puntos de energía. Primera manera, cuando tiras la habilidad. Cuando usas la habilidad de Rey te otorga 35 puntos de energía. Si tienes la estrella 5, te va a otorgar 60 puntos de energía, ¿no? Descarga. Cuando tiras la descarga, te da otros 30 puntos de energía. Y por último, tenemos la pasiva. Cada 0.5 segundos te da un total de 4 puntos de energía. Básicamente. Entonces ya cuando hayas terminado el combo de habilidad, descarga y más la pasiva, habrás tenido un total de 100 puntos. Por ahí terminamos sobre cómo se consiguen los puntos de energía. Ahora vamos a hablar de sus dos modos. Primero vamos a hablar del modo Copium, que no lo recomiendo a nadie, pero para que sepan cómo funciona, que sería el modo DPS. El modo DPS es básicamente partiendo de sus básicos. Sus básicos tienen 6 fases de daño. Después del quinto básico, hay como un pequeño destello donde va a activar un efecto especial. Este efecto especial es como una ralentización, algo parecido al circulito que lanza Nemesis con el dash click, pues algo similar, ¿no? Es como una pequeña burbuja de ralentización, básicamente. En esta postura de ralentización no se puede lograr manteniendo el presionado el botón nada más, ¿no? Digamos que tiras tus 5 básicos y ya presionas el botón. No, para poderlo activar tiene que haber como una pequeña pausa en medio para después poder tirar este cargado y salga pues este circulito, ¿no? No es mucho tiempo, pero siempre hay una pequeña pausa ahí. Esto tanto para si estás golpeando en el aire como si estás golpeando en el piso. Es exactamente lo mismo. Luego vamos a hablar del efecto especial. Después de mantener el ataque básico, entras en modo consumo de energía. O sea, tiras un básico y luego mantienes y vas a entrar en modo consumo de energía. Esto solo se puede activar si tienes mínimo 70 puntos de energía. Cuando tienes mínimo 70 puntos de energía puedes activarlo, que sería con un básico y un cargado. Se activa. Cuando entras en este modo te aumenta el ataque tanto de Electro como de Escarcha. Cuando estás en primer plano te aumenta 30% del daño de Rey, de las flechas, etc. Y al mismo tiempo puede activar destello simplemente manteniendo presionado el ataque básico.
Obviamente, cada que tú tiras este destello, el destello es como una pequeña habilidad que hace daño en área. Es como un básico, pero hace daño en área, básicamente. Este ataque básico en área también te consume puntos extra de energía. Por lo que al final de cuentas el modo DPS termina acabándose muy rápido porque te consumes los puntos de energía súper rápido, ¿no? Pero ese es el focus de esto. Te da el bono de ataque de electro y de escarcha. Tiras tus básicos. Bueno, serían en este caso tus ataques potenciados en la postura de consumo. Y esos ataques potenciados pues van a hacer más daño tanto en área como al single target, ¿no? Y la explosión de la flecha pues va a aumentar un 50% del daño. Realmente en números parece bonito, pero ya en gameplay pues la verdad no es relevante. Nadie en su sano juicio va a jugarla en modo DPS, ¿no? Luego tenemos el modo de esquiva. Cuando ella esquiva, o sea, esquiva hacia una dirección y tira un ataque básico, va a entrar en este modo de esquiva que no es nada útil. Digamos que puede ser útil en algunas instancias donde estés en súper peligro, ya que lo que hace es que te da una oportunidad de bloqueo durante 15 segundos. O sea, puedes bloquear un daño. Este daño sí recibes parte del daño, aunque este daño no puede ir más allá del 10% de tu vida. Así que digamos que es un seguro de vida para algún caso, ¿no? Estás en problemas o algo y no tienes ni descarga ni nada como defenderte, pues tiras ese pequeño bloqueo. No es la gran cosa, pero ahí está. Luego tenemos el modo real, ¿no? El modo sub DPS buffer, como lo quieran llamar, que es como normalmente se va a jugar. El modo sub DPS depende 100% y puramente de tener siempre la barra de energía llena. Esta barra de energía la puedes ver con un pequeño icono que va a estar a un lado de tu vida, que tiene el icono del arco, más un círculo alrededor de energía, y ahí vas a poder ver cuánta energía tienes actualmente. Cuando tu energía esté llena, tengas el arma en primer plano y tu energía esté llena, al cambiar de primer plano a segundo plano, vas a entrar automáticamente en consumo de energía. No necesitas cargar básicos ni hacer nada raro como les expliqué anteriormente. En este simplemente tú cargas tu energía y cambias directamente a tu DPS y empiezas a hacer daño con tu DPS y ya está. Bastante sencillo, no tienes que hacer cosas raras, simplemente... Básicamente si tienes 6 estrellas con Rey, simplemente cada que cambias a Rey vas a tirar su descarga, su habilidad. En esto ya habrán pasado un segundo. En ese segundo ya tendrás los 100 de energía. Por ende, ya al cambiar de arma automáticamente vas a tener ese bufo de 20% de ataque electro y escarcha. Y todos esos business. Bastante gozo y bastante sencillo de jugar. Ahora, sobre sus matrices. Definitivamente estamos entrando en una nueva generación de matrices. Principalmente estamos tocando lo que es la reducción de resistencia. El set de 2 piezas te reduce la resistencia del objetivo hasta en un 20%. Veremos cómo vienen las próximas matrices, pero tómenlo en cuenta. Por ahora son las primeras matrices que hay de esta generación y parece que son muy muy potentes. Sobre la pasiva de Simulacro, principalmente es de Electro, directamente es de Electro, porque te da el 18% de daño final, más 22% de daño Electro cuando estás en la resonancia de ataque activa, ¿no? Así que esta pues es exclusiva de Electro. Y luego, pues en su gameplay pues es básicamente lo mismo. El arma es puramente de fondo, no se va a jugar de arma principal. Simplemente es después de lanzar descarga, habilidad, puedes dar un básico por ahí. Tu energía ya va a estar llena, entonces cambias de arma a tu DPS. O si tienes otro buffer, pues cambias a tu buffer. Y ya está, te bufeas con la siguiente arma y sigues atacando. Y eso sería todo. Con respecto a las armas antiguas, pues es más fuerte a las armas antiguas. Normalmente se va a seguir jugando. Si actualmente tu main DPS era la Bully Bully, pues va a seguir siendo la Bully Bully, ¿no? Así nada más. Ahora, en cuanto al modo Electro, pues en el modo Escarcha, se puede jugar. No se recomienda tanto, pero se puede jugar. Si de pronto no tienes por ahí un buffer extra, puedes meterla, no pasa nada. Recuerda que son 20% de ataque, nada más por existir, nada más por estar haciendo este cambio. Cada que tienes los 100 de energía, así que pues se puede jugar, no pasa nada. Ahí está. Pero se recomienda principalmente para Electro. No sé si les quedó alguna duda.
es un pequeño resumen así rapidito. Principalmente lo hago porque seguramente me van a estar preguntando en Twitch a cada ratito. ¿Qué hace Rey? ¿Qué hace Rey? Pues no voy a estar explicando todo esto cada rato, ¿no? Así que espero les haya quedado más o menos claras las dudas de Rey. Ahí me ponen en los comentarios si les queda alguna duda o qué es 10-2. Ya cuando salga, a lo mejor pues les traeré un poquito de gameplay, ¿no? Por ahora, pues esto es todo. Así que nos vemos. Adiós. Bye, bye.